tendencias con nuestro compañero Francisco de Pierola. Hola, soy Alejandro Muñante, congresista de la República y conductor del programa Cuestión Previa. Un programa de análisis político sobre la realidad nacional que otros medios no te dicen y un espacio para escuchar la voz de todos nuestros ciudadanos. Envía tus denuncias, preguntas, sugerencias u opiniones al WhatsApp 947-246-545 o llámanos a los números 613-1701 o al 613-1709. Sintonízanos de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Cuestión Previa por Betel Radio 100.1 FM. Te acompaña. Son las 9 de la mañana. Recuerda la hora. Conoce las noticias con mayor presencia en las plataformas digitales. Con información relevante, veraz y objetiva. Esto es Tendencias. Con Pancho de Pierola. Muy buenos días, son ya las 9 de la mañana acá en Tendencias con Pancho de Pierola, su humilde servidor, por Betel Radio 100.1. El día de hoy tendremos a dos invitados. El primero es el congresista de la República, Alejandro Muñante. Alejandro es también, por supuesto, conductor acá en Radio Betel 100.1 y luego, más adelante, tendremos también para hablar acerca de los puertos, no solamente el puerto de Chancay, sino también el puerto de Corío en Arequipa, a Miguel Cordano, presidente del Cuerpo de Tasaciones del Perú. Pero antes de comenzar con los invitados, el día de ayer ha sucedido algo importante, que es que el Poder Judicial dispuso el embargo de 7 propiedades de Martín Vizcarra en Lima y en Moquegua. El expresidente Martín Vizcarra ha sufrido un revés. El expresidente, que además está inhabilitado, tiene 2 inhabilitaciones para ejercer función pública. Esta inhabilitación también le impide hacer proselitismo político. Sin embargo, hemos visto cómo es que el señor descaradamente desacata la orden, desacata el nombre de la ley y hace proselitismo político como el representante, como el líder del partido Perú Primero. Seguramente ustedes habrán visto en distintas carreteras a lo largo y ancho del país que aparece la cara de Martín Vizcarra en un cartel de propaganda política con Perú Primero. Eso no debería estar permitido, sin embargo el señor se sale con la suya. Esta inhabilitación, el señor Martín Vizcarra ya ha dicho que irá incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si es que así corresponde, para que él poder postular a la presidencia. Ahí me sorprende muchísimo cómo es que muchos medios tradicionales en el país no están tomando la seriedad del caso para aplacar un poco el desacato de Martín Vizcarra en este contexto. Ya está con nosotros el congresista Alejandro Muñante, congresista de la República y también conductor acá en Radio Betel 100.1. Alejo, buenos días y gracias por acompañarnos buenos días, en Tendencias. Pancho. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya finalmente estamos aquí. Así es. Felicitaciones por tu programa. Muchas Sabemos gracias. Que vas a tener gracias. mucho éxito en ese espacio. Aprecio eso muchísimo. Bueno, el tema de conversación, el primero que quiero tocar contigo es algo que tú ya comentabas justamente en tu programa que acaba de terminar inmediatamente antes que el mío, que son las salidas sorpresivas de algunos ministros en el gabinete Adriancén, específicamente la salida del ahora ex canciller Javier González Olaechea, un ministro que tenía 49% de aprobación en un gabinete que apenas rozaba el 10% de aprobación en promedio, y con una presidenta, Dina Boluarte, que raspa la olla para quedarse o para poder llegar a los 2 dígitos, ¿no? Porque es una señora que no tiene mucha acogida a nivel nacional. ¿Qué crees tú que ha pasado en esos cambios? Yo lo que creo es que González Olaechea era un personaje bastante incómodo, ¿no? Para los aliados de este gobierno, porque, a ver,
Si usted quiere saber quiénes son los aliados de este gobierno, para muestra un botón, solamente usted ve a la mesa directiva del Congreso, ¿no? Y ahí está un cerronista, y que se apellida Cerrón además, ¿no? Entonces, obviamente era un personaje incómodo, ¿no? Era un personaje que le hacía sombra a la presidente, todo el mundo lo quería de premier, el señor González Sollechea, y creo que eso fue devastador para él, ¿no? Pero ¿era incómodo, crees tú, por sus comentarios a nivel internacional? Sobre todo me refiero a su excelente participación en la ponencia en la OEA, donde fue elogiado no solamente por políticos nacionales, sino también internacionales, incluía la misma María Corina Machado. Así es. No, era incómodo por eso y porque también, acuérdate que paró en fresco a los señores pues de Canadá, ¿no? En su misma embajada cuando los visitó, ¿no? Y claro, algunos dicen que eso no se debe hacer, eso no es diplomático, eso jamás debe aceptarse en medio pues de una coyuntura diplomática, pero ya sabíamos pues que el señor González Sollechea era poco diplomático para decir la verdad, y que cuando hay que decir la verdad no hay diplomacia que valga, pues, ¿no? Y el señor González Sollechea le dijo en su cara al embajador de Canadá que si queremos tener o salvaguardar las buenas relaciones, lo primero que tienen que hacer es no meterse pues con los intereses de los peruanos, porque recordemos que en el Congreso de la República se está evaluando la aprobación de una ley que precisamente propone la fiscalización y la transparencia de las ONGs, y uno de los países que salió a manifestarse en contra de esa ley fue Canadá, ¿no es cierto? Entonces, creo que por esa y por muchas más razones, el señor González Sollechea era incómodo. Y para muestra un botón, ¿quién fue el primero que salió a celebrar su salida? El señor Vladimir Cerrón, hoy prófugo de la justicia, ¿no? Entonces, ya está todo cantado. No hay que ser un experto en política para darnos cuenta de lo que ha pasado. Y por supuesto que esto simplemente menoscaba, deteriora aún más la imagen del gobierno, que si en algo se salvaba es porque tenía una postura férrea con respecto a la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, el nuevo canciller, pues ya hemos visto que no lo caracteriza esa posición categórica, firme, sino más bien que ahora pues, no, que yo no dije lo que dije, ¿no? Primero dice que Venezuela resuelve los problemas de Venezuela y luego dice mantenemos la misma posición que antes. Mantenemos la postura porque, no, pero tampoco es que aclaró nada. Yo cuando escucho sus palabras, no, porque, oye, el premier o el canciller ya aclaró. Yo no veo que haya aclarado nada. Lo único que he escuchado yo es una justificación de lo que ha mencionado, porque ha dicho incluso, ha utilizado el término que los venezolanos no pudieron votar. Perdón, no los dejaron votar, que es muy distinto, ¿no? Entonces, aún en esas cositas, uno se da cuenta del viraje, ¿no? Ideológico que ha asumido la Cancillería en estos tiempos. Además de eso, justamente un día después de asumir el cargo como canciller, fue entrevistado por TV Perú. Así es. TV Perú, que presuntamente es la televisión del Estado, pero que en la práctica es la televisión del gobierno de turno. Exacto. ¿No? Y no le preguntaron acerca de su opinión por Maduro, si consideraba que era un dictador o si las elecciones habían sido fraudulentas, que eran preguntas naturales para hacerle a un canciller que el día anterior ha deshecho o desdicho todo lo que el ex canciller González Sollechea había dicho. Y justamente veo acá en la portada del diario Comercio, dice lo mismo, ¿no? Canciller Schaller, o Schaller, no sé cómo se pronuncia bien su apellido, evita decir que hubo fraude en Venezuela y llamar dictador a Maduro. Eso es preocupante, más aún cuando en el Perú hay 2 millones de venezolanos. Sumamente preocupante porque, claro, algunos dicen, pero ¿para qué se va a pronunciar si no es el problema de los peruanos? Perdón, tenemos 2 millones de venezolanos en nuestro país. Tenemos una migración completamente irregular e ilegal. Tenemos familias venezolanas que se han quedado prácticamente como parias en nuestro país, ya que su embajada, por orden del dictador Maduro, ha cerrado y no les permite ni siquiera obtener un pasaporte para que puedan quedarse en la condición de legales en nuestro país. Entonces, todo eso, lamentablemente, nos afecta. Y afecta a toda la región latinoamericana. Entonces, lo que hace el canciller justamente es dirigir la política exterior. El canciller no gobierna para adentro, gobierna para afuera, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que la cuestión venezolana es una cuestión prioritaria en las relaciones exteriores del país, y no se puede pues tomar esto como cualquier cosa, ¿no? Y los otros ministros que han salido, los ministros que han ingresado,
¿Tienes también algún comentario? ¿Te parecía natural que retiraran a la ministra, por ejemplo, Jania Pérez de Cuellar? Ese es un cambio también que nos parece lamentable, ¿no? De los demás ministros prácticamente ni se escuchó. Nadie sabía que existía, en otras palabras, ¿no? Hay varios ministros que uno puede cruzarse por la calle e incluso escuchar su nombre y uno no sabe que es ministro, ¿no? Pero Jania Pérez de Cuellar sí era una ministra popular, ¿no? Exactamente, Cercana, había estado muy presente en el gobierno de Boluarte. Incluso yo la recuerdo a ella porque cuando ellos se presentaron para pedir voto de confianza con el gabinete Otárola, porque ella proviene del gabinete Otárola, fue una de las que se plantó firme para no dejarse amedrentar cuando los congresistas perulibristas bajaron, ¿no es cierto?, a gritarles en la cara a los ministros y no dejaron que exponga su política de gobierno, ¿no? Esto justamente tras lo ocurrido en las protestas en el sur de nuestro país. Sin embargo, ella se plantó firme y desde ahí hasta hace unos días, 2 días, era la ministra de Vivienda y creo que con buenos resultados. Solamente la semana pasada había firmado un convenio con la Municipalidad de Lima para poder construir una nueva ciudad, la ciudad Luis Castañeda Locio, justamente para albergar a las familias más necesitadas de Lima, sobre todo, ¿no? Sí. Creo que eso tampoco gustó mucho en el gobierno, porque ya hemos visto un gobierno bastante hostil con respecto a la Municipalidad de Lima. Entonces creo yo que también ha sido una movida política que no ha gustado en el gobierno y por eso hoy tampoco tenemos a la ministra Jania Pérez de Cuellar al frente de tan importante ministerio, ¿no? Volviendo brevemente al nuevo canciller, al nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Tú te has pronunciado al respecto y has pedido justamente al ministro que vaya a dar explicaciones para entender cuál es su política en la materia en que le corresponde, que son las relaciones exteriores. Exactamente. Sí, ya cursé el oficio el día de ayer, lo presenté de manera formal y ya he tenido una conversación con la presidenta de la comisión, porque la comisión se reúne los lunes. ¿Quién preside la comisión? La congresista Obando Morgan, ¿no? de Fuerza Popular. Se acercó a mí el día de ayer para decirme que ya había oficiado al canciller en razón a mi pedido y es muy probable que este lunes el canciller esté en el Congreso de la República dando respuesta de estas cuestionables declaraciones. Por otro lado, la congresista Patricia Chirinos tal vez no fue tan compasiva como tú, porque ella ha pedido la renuncia del ministro. ¿Consideras que ha exagerado un poco o se le debe dar pie al ministro para yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedir respuestas, ¿no? Porque eso va a conllevar a entender, ¿no?, si ha habido un cambio, ¿no es cierto?, en la política exterior del Perú, porque claro, este ministro puede salir, pero nada quita que el siguiente siga lo mismo, ¿no es cierto? Exacto. Tenemos que entender la postura del gobierno a través de su canciller, porque el canciller no manda solo, pues, es digitado por el gobierno, por el premier o por la misma presidente. Entonces, primero hay que escucharlo. Y después de eso habría que evaluar, y ya lo hemos dicho, que no nos va a temblar la mano si es que tenemos que interpelar o censurar a este canciller. Porque no podemos ser flexibles con una dictadura que violenta derechos humanos y que también nos afecta directamente. Exacto. ¿Ves esperanza tú en Venezuela? Mira, los pronunciamientos que se han dado poco han servido, ¿no? Yo no sé, yo no soy un diplomático de carrera, pero entiendo que en otros países han hecho algo más que un pronunciamiento. El caso que yo recuerdo es Irak, por ejemplo, ¿no? Sacaron a Saddam Hussein, intervinieron en Irak. No estoy diciendo que intervenga militarmente Venezuela, pero algo más que un pronunciamiento se puede hacer, porque ya sabemos que los pronunciamientos al señor Maduro le importan poco, ¿no? Pues. Entonces, yo creo que algo más hay que hacer. Se plantea que el señor Maduro sea considerado un terrorista a nivel internacional, de tal manera que pueda facilitar la intervención de los Estados Unidos. Se plantea subir la recompensa para que un grupo mercenario vaya y capture al señor Maduro, ¿no?, en su propia casa. Claro. O sea, lo otro es que el mismo pueblo venezolano recurra a la insurgencia, ¿no es cierto? Y salga a manifestarse, porque yo no tengo ninguna esperanza en las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Por qué? Porque los generales han vendido sus puestos, ¿no? Venezuela tiene mucho más generales que los Estados Unidos, y todos ellos porque han firmado seguramente un acta de sujeción a Maduro. Claro. Y los nuevos militares, los nuevos oficiales, capitanes, tenientes, alférez,
han sido adoctrinados con el chavismo, porque recordemos que el chavismo está en Venezuela reinando hace más de 20 años. Sí, pues. Entonces los nuevos oficiales están completamente adoctrinados. Entonces no hay esperanza en las Fuerzas Armadas venezolanas, a menos que por ahí salga un héroe, ¿no es cierto? Ujú. Pero mientras eso no se dé, pues habría que seguir evaluando opciones, ¿no? Bien, hablemos también de los ministerios, el de la mujer y el de desarrollo e inclusión social. Ha sido tema de debate porque este gobierno planteó en un momento que hubiera una fusión de estos ministerios que a simple vista creo que no se requiere mucha pericia para darse cuenta que ambos tienen el mismo sector, Así es. ¿no? Trabajan con el mismo sector, así que tiene cierta lógica que se Sí. busque una fusión Sí, para reducir la burocracia o para aumentar la efectividad. Sin embargo, ha habido colectivos feministas, colectivos progresistas que han considerado que siquiera sugerir la fusión de estos ministerios es un ataque a la mujer, es un ataque a la población LGTBI, X, Y, Z y demás minorías que Sí, se autoperciben como víctimas. ¿Cuál es tu punto de vista? Resultaron ser bastante fujimoristas, ¿no? Todas esas ONGs, porque recordemos que quien crea el Ministerio de la Mujer fue Alberto Fujimori, ¿no? Y ahora defienden la creación del Ministerio de la Mujer o el Ministerio de la Mujer en sí, ¿no? Entonces, yo creo que si no pasa por una eliminación que debería ser, digamos, la solución más severa, la fusión al menos se presenta como una alternativa, porque las cosas como están actualmente están muy mal, ¿no? No estamos viendo ningún tipo de efectividad, estamos viendo despilfarro del tesoro público y estamos viendo pues políticas completamente ineficientes que no están cumpliendo el rol para lo cual fueron creados. ¿Acaso hemos visto siquiera que las tasas de violencia contra la mujer se han reducido? En lo más mínimo. ¿Hemos visto crecimiento en las políticas de prevención de la violencia? Tampoco. ¿Hemos visto la creación de nuevos hogares refugio para mujeres maltratadas? Menos. ¿Hemos visto políticas de fortalecimiento de la familiar que hayan surtido efecto? Tampoco. Entonces, ¿por qué O sea, quieren no hay mantener ninguna estos razón. ministerios? No hay ninguna razón para que un Ministerio de la Mujer exista como tal. ¿Por qué quieren mantenerlo? Porque simplemente sirve como caja chica de ONGs, de como se dice, algunos le dicen parásitos, yo prefiero llamarlos personajes burocráticos, ¿no? Ujú. Burócratas, ¿no es Sí. cierto? Que están ahí metidos hace bastantes años y que por supuesto eso significa la subsistencia de ONGs y de Ujú. grupos radicalizados que están justamente asociadas pues con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces no sirve para nada y lo único que sirve es para engordar bolsillos de gente pues interesada y ya la hemos visto salir, ¿no? Ya hemos visto salir a varias exministras que por cierto habría que revisar si es que están haciendo consultorías con el Ministerio de la Mujer, porque eso es lo que sucede, la famosa puerta giratoria. Sí. El ministro sale, deja a su gente adentro y entonces después están haciendo consultorías, ¿no? Ujú. Entonces, eso se tiene que revisar también. Yo creo que la fusión es lo mínimo que nosotros esperamos con inclusión social. Recordemos que inclusión social lo crea Ollantumala, ¿no? O sea, no es que antes no existía la inclusión o políticas sociales, sí existían, solo que después le dieron un ministerio, ¿no? O sea, acrecentaron el aparato burocrático y finalmente no han permitido que los programas sociales realmente lleguen Ujú. hacia la población. Entonces, si es que no se elimina, al menos deberían fusionarse. Mujer con inclusión social, para evitar también la duplicidad de funciones. Debería fusionarse educación con cultura. Recordemos que antes existía el INC, ¿no? Sí. Que era parte del Ministerio de Educación precisamente y todas las cosas marchaban bien, ¿no? Luego tenemos el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que se creó también con Ollantumala, creo, si no mal recuerdo, que podría fácilmente ser absorbido por el Ministerio de Turismo, ¿no? O sea, hay un aparato burocrático bastante grande. Por ejemplo, si quieren ahora presentar la creación del Ministerio de Infraestructura, esta debería absorber al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque son estos dos ministerios los que crean infraestructura. Entonces, si realmente queremos hacer una política eficiente y reducir los gastos del Estado, debería empezar por estas necesarias fusiones. Y algunos dicen, ¿y el Congreso? Un momentito. Si se fusionan ministerios y se reduce el número de ministerios, también se va a reducir pues el número de comisiones, porque tiene que existir una comisión por un ministerio, Ujú. ¿no? Entonces, si se reduce el número de comisiones, también se reduce el número de personal. Sí. Es tan lógico como eso, ¿no? Justamente vi en este portal de izquierda radical, Huayca, que criticaban
un comentario que habías hecho tú, ¿no? Tú decías, estos ministerios no han funcionado, entonces deben ser cerrados, haciendo referencia al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y al de Desarrollo e Inclusión Social. Y la crítica de esta página, que ya más parece sátira por Claro, es un los pasquín, disparates en realidad, que de su verborrea, decían que entonces también debería hacerse lo mismo con el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Parece que las personas no entienden la importancia de la división de poderes y confunden el aparato estatal dentro del Ejecutivo con el mismo Ejecutivo y con el Legislativo. Bueno, digamos, un periodismo serio, o al menos cuando quieres ser crítico, quieres ser ácido, al menos tienes que tener pues cierto grado de credibilidad, ¿no? Esta gente que opina de esta manera, pues parece que captaron la opinión de un ciudadano común y corriente que no entiende de separación de poderes y simplemente lo pusieron en su columna, ¿no? Y eso es lamentable porque llama a la confusión, llama a la desinformación, llama incluso a la polarización de manera injustificada. Obviamente el Congreso y el Ejecutivo van a tener críticas siempre, pero son instituciones que justamente sirven para salvaguardar el principio de separación de poderes. Lo que sucede es que Guayca y estos pasquines, ellos aman las dictaduras, pues. Ellos estarán esperando que seguramente Perú se convierta en una Venezuela, donde no existe separación de poderes. Que tenían en un momento casi como 45 ministerios. Tenían el Ministerio de la Felicidad en Venezuela, ¿no? Exactamente. Entonces, recordemos que las dictaduras socialistas desprecian la separación de poderes y esta gente simplemente hace eco de esas consignas, ¿no? Otro tema que es de suma importancia, porque ya en un mes se cumple un año desde que Vladimir Cerrón es prófugo de la justicia y parece que el señor es excelente jugando a las escondidas o qué está pasando porque no lo están encontrando o no lo están queriendo encontrar. Mire, yo recuerdo que el señor Montesinos, ¿no? El más grande estratega que tuvo nuestro país para lo malo y a veces también para lo bueno, porque también él se atribuye el éxito de la operación Chavín de Guántar, ¿no es cierto? Sí. Pero finalmente fue un personaje que se metió en corrupción, ¿no? Y todos pudimos verlo. Fue capturado, ¿no? Por la policía, incluso en el extranjero. Es decir, no le costó mucho a la policía capturarlo, a pesar de tener el SIN en su favor en su momento y seguramente a mucha gente que lo protegía, ¿no? Pero el señor Cerrón, el otro Vlad, él es más inteligente que todo el mundo, o sea, se resultó ser mucho más efectivo que Montesinos, porque incluso se puede dar el lujo de tener una reunión virtual con sus partidarios, ¿no? Por más de una hora y nadie lo captura, o sea, en cualquier país del mundo que alguien se conecte por Zoom, inmediatamente es rastreado por la policía, ¿no? Por la inteligencia y dan con su paradero, pero este señor puede hacer lo que se le da la gana y esto te demuestra que simplemente está bien protegido, creo yo. Yo creo que por altas autoridades, no me atrevería a decir por la misma presidenta, no tengo las pruebas, pero tampoco me quedan dudas, ¿no es cierto? Pero ya un general salió a decir que el señor Cerrón estaba protegido, ¿no? ¿Y en el porque si no se explica, pues uno no podría creer en su más completa ingenuidad que el señor Cerrón, pues, está en la clandestinidad, escapando, ¿no? Con toda su inteligencia, ¿no? De las capturas. No. O sea, el señor Cerrón sabe muy bien que no lo están buscando y por eso que cada rato para tuiteando. Y fue también el primero que celebró la salida del señor González Solechea. ¿Y cómo lo supimos? Por el Twitter, pues, ¿no? O ahora se llama X, ¿no? X, así es. X. En el caso hipotético de que efectivamente sean las altas esferas de este gobierno quienes estén protegiendo a Vladimir Cerrón, ¿por qué lo estarían protegiendo? Yo creo que el señor Cerrón sabe mucho. Sabe mucho. De cosas que pasaron durante la campaña, durante el gobierno. Por supuesto, y creo que el gobierno lo sabe, ¿no? Es como, por ejemplo, el señor Toledo, ¿no? ¿Alguien sabe en qué va el caso del señor Toledo? Está a punto de desmayarse otra vez, creo, cada vez que aparece para desvanecerse. Pero nadie sabe qué cosa ha declarado, nadie está pendiente de su juicio, ¿no? Está completamente desapercibido. ¿Por qué? Porque el señor Toledo tiene mucha información, pues. O sea, si cae Toledo, caen varios. Caen varios. Políticos y por eso es que empresarios. todo el mundo está que nadie no sabe, no opinan, ¿no es cierto? Igual está pasando, pues, con el tema del señor Cerrón. Creo que no conviene, pues, que el señor Cerrón caiga y más bien están esperando que prescriba su detención o su delito para que finalmente vuelva como un mártir, ¿no es cierto?, a postular a un cargo de elección popular, que es lo que él aspira. Él quiere ser presidente del Perú, no nos olvidemos de eso. Y si mandó a Castillo en lugar de él, es porque en ese momento él no podía.
¿no? Ujú. Pero finalmente él es, según su propio partidario, el candidato natural de Perú Libre. Dios nos libre de eso. Ujú. Recuerden también que pueden escribirnos al WhatsApp, que es 947-246-545, para que nos comenten cuál es su opinión acerca no solamente del paradero de Vladimir Cerrón y quienes podrían estar ayudándolo, sino también la salida del canciller González Olaechea, que sigue siendo tema de conversación por haber tenido alta aprobación, ser de los ministros más populares y sin embargo haber seguido de manera abrupta. Quiero también preguntarte, Alejo, ¿cómo ves tú el futuro de Dina Boluarte? Porque ha tenido varios reveses estas últimas semanas y parece que se le está cayendo el piso. Sí, yo creo que el gobierno sigue dando pasos en falso, está muy mal asesorado, creo que las vendetas políticas le están pasando factura. Porque claro, uno no podría, digamos, afirmar que la señora Boluarte está ahí por sus propios medios, ¿no? Ella ha tenido que negociar ministerios, ha tenido que negociar pactos, ¿no? Bajo la mesa con algunos partidos políticos, ¿no? Y por eso está ahí, donde está. Si no, hace rato ya hubiese salido. Entonces creo yo que esa desesperación por gustarle a sus aliados políticos es que está, digamos, sacando ministros que realmente son competentes para el cargo. Entonces, prácticamente yo siempre voy a decir que nuestro país está en piloto automático. No esperemos buenas cosas, no esperemos grandes cosas. Recordemos que la señora Boluarte vino en la plancha presidencial del señor Castillo. Hoy es presidente por sucesión constitucional. Los mismos que votaron por Castillo votaron por Dina Boluarte. Yo no voté por Dina Boluarte. Yo sé que tampoco tú votaste por Dina Boluarte. Entonces, pero es lo que hay. Y esto nos lleva a una lección grande, ¿no? Que nuestras decisiones pueden pasarnos terribles facturas como peruanos. Mira cuánto hemos perdido en inversiones. Nuestro país estaba encaminado hacia el desarrollo. Yo hace poco he visto con mucha pena un canal de YouTube hecho, o sea, se hacía un estudio del Perú en el año 2016. Incluso el título dice Perú enrumbado hacia el desarrollo o el Perú está rumbo a ser potencia. Porque claro, en ese momento todos los indicadores parecían Claro. que sí, pero nadie se imaginó pues que los peruanos votamos tan mal, ¿no es cierto? Y que después lo peor de todo es que no queremos aprender de nuestras lecciones. Es decir, votamos mal, votamos con el hígado, votamos con el resentimiento y luego queremos que ya hayan adelantos de elecciones rápidamente. O sea, no, pues, tampoco es así. ¿Tú Hay ves? que aprender de esta situación y hay que entender que las decisiones se toman en las urnas, no después de ellas. El adelanto de elección fue un tema que en su momento aparecía en las portadas todos los días. Bueno, en el caso de Pedro Castillo era evidente porque su incompetencia no se requería mucha pericia para darse cuenta que era obvia la incompetencia de Pedro Castillo. En el caso de Dina Boluarte también se habló de... A raíz de la protesta fue. Sí, a raíz de la protesta, ¿no? Sí. ¿Crees que sea algo posible ahora? ¿Dina No, Boluarte yo creo terminará que- su mandato? No, yo creo que es imposible aprobar un adelanto de elecciones si es que Dina no renuncia antes, el periodo se va a mantener hasta el 2026 y creo que debería ser lo que debe pasar porque los partidos políticos se están preparando para las elecciones del año 2026. Si adelantamos todo, hacemos un cambalache. O sea, cualquier cosa puede pasar a río revuelto. Entonces, qué miedo, ¿no? Qué miedo aguantar 5 años más de una decisión apresurada que podamos tomar como peruanos. Creo que nos tenemos que tomar el tiempo, estos meses, de reflexionar, de darnos cuenta realmente qué país queremos dejarle a nuestros hijos, para que cuando vayamos a las urnas en el año 2026 podamos realmente tomar una buena decisión. Tenemos prácticamente 40 partidos políticos que van a ir a las urnas, a la contienda electoral, Sí. y prácticamente casi 23 millones de peruanos que van a ir a las urnas, que es la población electoral. Entonces, por Dios, es momento de entender que nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros mismos, sino afectan a todos los demás, ¿no? Entonces, yo creo que es un tiempo razonable hasta el 2026 para poder lograr ese cambio que realmente queremos como peruanos, ¿no? Tú bien has dicho, ¿no? Más de 40 partidos. Creo que podrían llegar a ser hasta 60 partidos, porque Sí. ya inscritos están cerca de 36, sí, pero sí. hay como 25 partidos que todavía podría llegar la inscripción. Herencia del señor Vizcarra. No nos olvidemos de decirlo, por favor, porque claro, hoy día el señor Vizcarra se pasea por todos lados, ¿no es cierto? El TikToker Vizcarra. Exactamente.
presentándose como el abanderado contra la corrupción, etcétera, etcétera, pero el culpable principal de que hoy tengamos este desmadre en el ROP, ¿no es cierto?, es Martín Vizcarra Cornejo, quien propuso a punta de cuestiones de confianza en el Congreso la famosa reforma política. Esa reforma política es la que hoy está permitiendo más de 40 partidos, posiblemente 50, que lleguen a las elecciones del año 2026. Obviamente esto ya se corrigió. El Congreso ya lo corrigió. Ya desaparecimos eso de que podías hacer un partido político solamente con 24.000 afiliados, que es lo que hoy está operando, pues. O sea, si se están inscribiendo partidos políticos no es con la nueva regla, es con la anterior regla. Lo que sucede es que cuando nosotros cambiamos las reglas por un tema de justicia y por irretroactividad de la norma, los que ya habían comprado su kit con la anterior regla todavía siguen vigentes. Entonces ellos son los que ahorita se están inscribiendo, pues. Y ese es el resultado nefasto de una decisión nefasta del señor Vizcarra. Si tuviéramos 60 partidos políticos inscritos, vamos a ver el peor escenario, porque en el Perú el peor escenario a veces es el que finalmente se cumple. Así es. Si tuviéramos 60 partidos políticos en la plancha, perdón, en las urnas para que los peruanos pudieran elegir. Y en la cédula, ¿no? En la ¿Tú cédula. te imaginas esa cédula? Claro, es un periódico. Un periódico, ¿no? Claro. Efectivamente. En esa cédula, 60 partidos políticos, va a haber un Congreso más polarizado, más fragmentado que el actual. Sí. Y la crisis política se va a acentuar o va Así a es. continuar. No va a haber un Congreso con una alta aprobación, no va a haber un presidente con una alta aprobación, porque lo que vamos a tener es dos partidos políticos que pasen la segunda vuelta con las 8, justas. 9%. Sí, exactamente. Sí, efectivamente, esa es la consecuencia que podríamos nosotros estar avisorando ya en el 2026. Todos los especialistas apuntan a eso. Está en nuestras manos de todos los peruanos cambiar esa triste realidad, eligiendo a 2 o 3 partidos que realmente pues puedan representar las ideas o puedan tener promesas que realmente sean viables, ¿no? Que se puedan ejecutar a corto, mediano y largo plazo para evitar justamente ese Congreso fraccionado, porque si cada uno tira por su lado, vamos a tener negativamente un Congreso completamente fraccionado y un gobierno con casi poca o nula legitimidad. Y eso va a ser terrible porque la crisis política en la que estamos sumergidos actualmente, que viene desde el año 2016, va a proseguir 5 años más. Ahora, la actual ley de partidos políticos castiga las alianzas partidarias. La castiga en la manera en la que aumenta sí. el porcentaje de la valla. Estamos nosotros peleando en el Congreso para que las alianzas puedan no ser castigadas. Es decir, si es que 2 o 3 partidos políticos deciden unirse, mantener el 5% de la valla electoral. Creo que Están buscando que eso suceda. Sí, estamos buscando que eso suceda porque considero que se tiene que alentar más bien las alianzas en medio pues, de un festín de partidos políticos, ¿no? Y también, por supuesto, hay que, desde este momento, exhorto a la población a que vaya revisando ya. Sabemos que todavía no hay candidatos oficialmente hablando, ¿no? Pero ya se perfilan algunos. Hay que revisar su historia, sus denuncias, hay que revisar su trayectoria profesional, no se ha sido un tránfuga, ¿no? Exacto. Todo eso hay que revisar porque finalmente, si tenemos autoridades puestas en el gobierno, en el Congreso, ha sido porque hubo gente que votaron por ellos. Nadie que está ahí se sacó la rifa o la lotería. Todos llegaron por voto popular. Es decir, somos finalmente nosotros, los peruanos, los ciudadanos de pie, los responsables de las autoridades que tenemos. Siendo un poco realistas, en el Congreso, bueno, Fuerza Popular y APP tienen cierto poder por la cantidad de miembros que tienen. ¿Tú ves a esos partidos tratando de impulsar la ley que tú acabas de mencionar para que no se castigue las alianzas, teniendo en cuenta que ellos tal vez no hacen alianzas? No hacen alianzas. Exactamente. O por el contrario, no las requieren porque ya tienen un bolsón suficiente de votantes que les puedan permitir. Fueron estos partidos los que además no permitieron que el plazo de afiliación pueda correrse hasta octubre, ¿no? O sea, fueron ellos los que dijeron, no, el 12 de julio se vence el plazo de todos aquellos que quieran postular para afiliarse a un partido político. Entonces, siguiendo la receta de Vizcarra, imagínate, ¿no? Porque claro, esto se diseñó en el tiempo de Vizcarra para que los adversarios políticos del régimen, caviar, ¿no es cierto?, puedan ser destruidos en un lapso de 2 años.
¿no? Porque claro, al 12 de julio del año 2024, ¿cuánto falta para abril de 2026? Casi 2 años, ¿no? Sí. ¿Por qué tanto tiempo ¿por qué tanta antelación? Claro, para poder destruirlo, pues, para poder desgastarlo, ¿no es cierto? Esa receta simplemente la respetaron estos dos partidos políticos grandes. Nosotros quisimos que esto se atrasara un poco más, pero finalmente pues ganaron por la fuerza de los votos. Como bien tú dices, son las dos minorías en el Congreso que prácticamente imponen condiciones. Y eso también tenemos nosotros que ver. O sea, los peruanos somos los que decidimos cómo se va a componer el siguiente Congreso, y creo yo que eso nos demanda a nosotros tomar mejores decisiones. Hay ciertas reformas que se pueden proponer para que realmente esto cambie. Yo soy partidario, te cuento, que el presidente de la República dure 4 años y pueda ser reelegido por un periodo más como en Estados Unidos, porque en 8 ya tienes una política pública sólida, ¿no es cierto? Claro. Igual, el Congreso de los Diputados, que ahora como vamos a ser bicamerales a partir del año 2026, puede ser pues de 2 años y medio, 3 años, ¿no? Y el senador podría ser de 5 años, de tal manera que ya no exista esto del adelanto de elecciones cada vez que el presidente no me gusta, ¿no? Sino que la población tenga un corto periodo de tiempo para desfogar su frustración y elegir un nuevo Congreso según la conveniencia del caso, ya sea un Congreso opositor o un Congreso oficialista, ¿no? Entonces la población ya siente que está en sus manos la herramienta de poder cambiar la situación en un breve periodo de tiempo. Estos proyectos de ley que mencionas, estas reformas, ¿están sobre la mesa para hacer propuestas? Están en la mesa. Adriana Tudela ha presentado algo similar, se podría reformular. Lo principal es que ya vayamos discutiendo sobre la necesidad de que la población tenga este tubo de escape, ¿no? Y no tener que aguantar 5 años cada periodo, para que después a la mitad o al año ya estemos pidiendo vacancia presidencial, ya estemos pidiendo disolución del Congreso, ya estemos pidiendo adelanto de elecciones. Eso no sería nada viable, nada positivo en un país que necesita inversión. La inversión viene cuando hay estabilidad política y cuando hay seguridad jurídica. Si no hay nada de eso, estamos perdidos como país. Nos ha llegado una pregunta, una consulta a través del Instagram de Daniel Soto, que es justamente una pregunta para ti. Quisiera realizar una consulta al congresista Muñante. Dice, en el supuesto que existan pruebas corroborables evidenciando que la presidente Boluarte protegió o ocultó a Vladimir Cerrón y por ende se da la incapacidad moral, ¿el Congreso la vacaría en el corto plazo? Yo creo que si eso se demuestra y se plantea como una vacancia presidencial, es muy probable que eso suceda. Es muy probable que eso suceda. Y eso amerita una sucesión o unas elecciones, quizás no al corto plazo, porque también hay que interpretar bien la Constitución. La Constitución dice que cuando la vicepresidenta cae y no tiene vicepresidentes, el presidente del Congreso asume, ¿no es cierto? Pero dice, convoca a elecciones de inmediato. No quiere decir que las elecciones sean inmediatas, sino que él tiene que convocar de manera inmediata. Entonces, es un tema de interpretación, pero si es que eso sucede, el caso que plantea el oyente sucede, por supuesto que podría generar una vacancia presidencial, no una acusación constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución protege a través del artículo 117 la investidura presidencial. Solamente puedes acusar bajo 4 causales. Si no es el tema de corrupción o encubrimiento, es corrupción. Eso no está contemplado en el 117. Por ese medio no sería. La única forma sería una vacancia presidencial. Una vacancia presidencial. Claro, que eso también pondría en crisis nuevamente a nuestro país, sí, ¿no? Ojalá no suceda, pero si sucede hay que actuar con firmeza, ¿no? De todas maneras. En el caso de Renovación Popular de cara a 2026, Rafael López Aliaga es el evidente candidato, aunque no ha sido oficial, aunque también ha sido no oficial su lanzamiento. ¿Él quiere ser nuevamente candidato o hay esfuerzos de parte de Renovación por buscar alianzas con partidos que tengan semejanzas morales? Mira, Rafael López Aliaga ha señalado que aún es muy prematuro para hablar de eso. Él está ahorita concentrado en la gestión municipal, que está dando ya resultados. Y creo que así se deben mantener las cosas, ¿no? Porque si no uno se distrae. El ingeniero Rafael López Aliaga está trabajando y creo yo que Renovación como partido también se está fortaleciendo. Ya tenemos una bancada de 10 congresistas que obedecen al ideario partidario, ¿no? Que es lo que siempre debió haber ocurrido. Y entonces eso nos prepara y nos encamina para lo que va a venir en el 2026. De todas maneras vamos a estar. Si es con una alianza, no lo descartamos.
pero Renovación tiene principios claros, ¿no? Defensa de la vida, la familia, la libertad, la propiedad privada, la patria. Sobre eso nosotros no negociamos. Y si hay una alianza que nos pide, ¿no?, apaciguar las cosas, bajarle un poco, no. Nuestra firmeza es férrea. Y si alguien quiere aliarse con nosotros, eso es lo que también tiene que defender. Ya para ir cerrando, estimado Alejandro, ¿tú vas a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores en el 2026? Todavía es una decisión que me reservo, pero sí quisiera todavía mantenerme en el Congreso. Creo que hay muchas más cosas por hacer e invito además a los jóvenes, a los profesionales que se atrevan a hacer política. Pues si usted ve que la política está mala, que está cochina, que está corrupta, pues te necesitamos a ti. O sea, si hoy es así es porque gente buena no se anima a postular, no se anima a hacer política. Si tú crees que puedes cambiar esta situación, anímate. Afíliate a un partido político, acércate a una agrupación política, porque claro, no tenemos ese sistema donde uno puede postular de manera independiente. Necesariamente tienes que acercarte a un partido político. Acércate al partido político que más se acople con tus principios. Hay casi 60, así que opciones hay. Bueno, a todos los que creen en la defensa de la vida, la familia, la libertad, Renovación Popular es una alternativa para ellos. Muy bien. Muchas Alejandro gracias. Muñante, congresista de la República, estuvo con nosotros acá en Tendencias con Pancho de Piérola por Radio Betel 100.1. Alejo, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Pancho. Gracias. Bien, vamos a hacer una cortísima pausa y luego vamos a hablar acerca de los puertos. No solamente el puerto de Chancay, sino también el megapuerto en Arequipa, que también está dando de qué hablar y sería bastante importante económicamente para el Perú, y para eso está con nosotros Miguel Cordano, presidente del Cuerpo de Tasaciones del Perú. Una breve pausa y regresamos. Ya volvemos con su programa Tendencias con Pancho de Piérola. El adoctrinamiento ideológico hoy está en las universidades y escuelas. El comunismo nunca ha funcionado. Mi cuerpo, mis reglas. El feminismo no libera a las mujeres, las domina. No es progreso si la humanidad se pierde a sí misma. Justicia social, ¿con qué se come? En la actualidad, el progresismo busca tergiversar la forma en que vemos y entendemos el mundo. Ecos del saber. Con Miklos Lukács. Un espacio que te permitirá aprender para defender y promover la verdad con principios y argumentos sólidos. Porque sabemos que entender es infinitamente mejor que memorizar y repetir. Todos los miércoles a las 9 de la mañana. Después de Cuestión Previa, 100.1 FM. Solo por Betel te acompaña. Visita el templo del Movimiento Misionero Mundial en Santoyo, Jirón Parque Santoyo número 296. De martes a domingo, 6:30 de la tarde. Servicio dominical, 11 de la mañana. Ven con toda tu familia y recibe la bendición de Dios. La bendición de Dios. Prepárate para el mejor magazine familiar de los sábados. Una voz referente con Katia Aguirre. En nuestro programa no nos quedamos cortos. Hablamos de todo lo que le interesa a tu familia, desde consejos prácticos hasta historias inspiradoras que fortalecen nuestra fe. Conéctate conmigo todos los sábados a partir de las 11 de la mañana y vive un programa lleno de aprendizaje y momentos memorables. Una voz referente con Katia Aguirre. Tu magazine familiar semanal por Betel Radio 100.1 FM. Betel te acompaña. Continuamos con su programa Tendencias con Pancho de Piérola. Buenos días, son ya las 9:44 de la mañana. Esto es Tendencias con Pancho de Piérola acá en Betel Radio 100.1. Nos acompaña ya Miguel Cordano, él es presidente del Cuerpo de Tasaciones del Perú, y con él vamos a hablar acerca de los puertos o de los megapuertos que todavía no se han inaugurado, que están en proceso, que están en construcción, pero tienen mucho de qué hablar porque son oportunidades económicas para el país y para la región. Miguel, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pancho de Piérola. Gracias por estar en tu programa. No, encantado de tenerte. El puerto de Chancay es un tema súper conocido para todos los peruanos, ¿no? Porque ha sido tema de conversación,
ha habido algunos reveses en los últimos meses. Ahora, en noviembre, justamente con la oportunidad de la PEC, se va a inaugurar. La idea es que venga el presidente Xi Jinping de China para que esté presente. Pero hay otro puerto que tal vez no ha tenido la vitrina mediática para ser mencionado, que es el megapuerto de Corío en Arequipa. Para los peruanos que nos están oyendo, cuéntanos un poco acerca de este megapuerto. Bueno, en realidad el puerto de Corío en Arequipa ciertamente nos hace ver de que alguien hizo un acierto. El plan de desarrollo portuario que se desarrolló en la Autoridad Portuaria Nacional involucraba todos los puertos del país que tenían oportunidades en base a ofertas y demandas. Y lógicamente habían proyectos e iniciativas. Sí, entonces Chancay es producto de este tipo de esquema. También es producto de esquema de Corío, definitivamente. Porque uno en estos 2 años hemos vivido Chancay y realmente tiene un denominador también. Hay una política de exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores que involucra un relacionamiento con China, con la Unión Europea, con el OECD, con el APEC, con Estados Unidos. Y lógicamente esto hoy vemos los peruanos con Corío que el Perú se puede beneficiar extraordinariamente bien, por un lado, de tener una potencia como China en Chancay, y por otro lado, en Estados Unidos, una potencia mundial también en Arequipa, en el sur. Sí, a ver, para aquellos que nos están oyendo, en el caso del puerto de Chancay, la empresa COSCO Shipping es una empresa china. Las empresas privadas chinas tienen también participación del propio gobierno chino. Por eso es que China misma está tan interesado en el puerto de Chancay. ¿Cómo sería la relación del gobierno estadounidense con la empresa que vaya a desarrollar o se encargue del funcionamiento del puerto de Corío? Interesante, porque mira tú, uno es privada, en el otro va a ser un esquema público-privado. ¿Por qué? Porque el área del terreno no pertenece a un privado. El área colindantes hay muchos terrenos privados. Entonces, lógicamente, el Estado tiene una oportunidad magnífica de que toda esta zona, que no es una zona que tenga un plan de desarrollo rural, un plan de desarrollo urbano, que tenga un catastro territorial, que tenga todo un plan de desarrollo territorial, tiene una oportunidad maravillosa de poder tener todo este suelo y toda esta geoeconomía portuaria, marítima, logística, que no se tiene una oportunidad para hacerlo todo nuevo y que tenga una articulación los 3 niveles de gobierno, que es uno de los déficits más importantes que tiene este gobierno, porque realmente el puerto de Corío significa que el que viene tiene que construir no solamente el puerto, sino que también tiene que participar en el desarrollo logístico portuario. Ahí no tienen el aeropuerto que tiene cercano el puerto de Chancay, pero sí tienen una oportunidad de potenciar otros puertos como vecinos, como el de Ica, en todo lo que significa Chogán, Chouquín, todo este tema. Y por otro lado, Hilo, Matarani, y Tacna no tiene un puerto habilitado, pero nos potencia tremendamente el puerto de Corío, porque todo el sur, que tiene una necesidad urgente de trabajar industria, de trabajar minería, de trabajar innovación, tecnología, se va a nutrir fuertemente con un puerto que está cercano a ellos. ¿Y cuál es la relación que va a haber entre el gobierno de Estados Unidos y el puerto de Corío? Bueno, la relación tiene que ser a través de las empresas privadas. ¿Y hay empresas privadas estadounidenses interesadas o ya operando? Bueno, el diálogo que ha tenido el representante Fernández, político, en la parte de Estados Unidos, ha sido un diálogo con la presidenta Boluarte y todo su grupo ministerial
para ofrecer, y quien ha ofrecido esta alternativa de Corío, que nos parece bastante oportuna y buena, porque da esta oportunidad a un país que sí puede participar en la minería y en el desarrollo no solamente del Perú, sino de los países vecinos, y puede ser un equilibrante el hecho de tener estos dos países. Y por otro lado, esta es una inversión de otro nivel, ¿no es cierto? Porque, ¿es comparativa al de Chancay? Comparativamente Estamos hablando con la de Chancay. Porque cosa, $4.000 millones, una cifra semejante. Así es, ¿no? Porque estamos hablando de diferentes profundidades, estamos hablando de calados que superan los 20 metros y que lógicamente permite también ingresar con otro tipo de plataforma de empresas navieras, porque definitivamente el comercio es directamente a través de Chancay, sí, con Shanghái, pero desde el punto de vista del Perú, seguimos siendo el centro de Latinoamérica y lógicamente claro, tener estos dos puertos con un cabotaje involucrado significa que estamos en un momento no solamente oportuno para atraer a otros países. Ya sabemos que Corea del Sur quiere ingresar también en todo el tema del CIMA para todo el trabajo de mantenimiento de embarcaciones grandes. Hay un factor también geopolítico importante de mencionar, que es Estados Unidos y China son enemigos o rivales económicos. Y a Estados Unidos parece que no le ha hecho mucha gracia que China, empresas chinas, con el respaldo del propio gobierno chino, ingrese a Sudamérica justamente para explotar, para extraer minerales o para tener presencia de empresas acá, ¿no? ¿Crees que eso también influye en que Estados Unidos se quiera poner un poco las pilas y ofrecer o traer a sus propias empresas o facilitar a través del gobierno estadounidense para que vengan acá también grandes inversiones semejantes a las que ya hemos visto que puede tener China? Bueno, solo Perú puede ofrecer estas oportunidades para que los países compitan y cooperen en el desarrollo del país, porque es cierto, o sea, el Perú ofrece esta oportunidad a través de un puerto de gran nivel, pero por otro lado significa que Estados Unidos participa en APEC con cerca de 100 empresas privadas y lógicamente vemos la reacción que tiene el presidente de Brasil. El presidente de Brasil está diciendo con bastante claridad de que ellos quieren venir del Atlántico, pero también están trabajando con Panamá en la parte del Caribe y también están trabajando con Paraguay, con Uruguay, con Chile para tener un acercamiento hacia el Pacífico. Entonces, lógicamente, el tener ese despertar de Estados Unidos en el sur hace posible de que los relacionamientos de estos países sean más cercanos al puerto de Corío que al puerto de Chancay. Y entre el puerto de Corío y el puerto de Chancay, ¿va a haber competencia? Digamos que al puerto de Chancay le preocupa que se desarrolle otro gran megapuerto no tan lejos. ¿Eso es una saludable competencia o podría haber un perjuicio entre los dos? ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, yo creo que es en realidad es una saludable competencia y de cooperación portuaria. ¿Por qué? Porque los puertos en el Perú siempre han sido basados en el Callao, Puerto del Callao, con toda su red de almacenaje. Que se quedó chico para el Perú. Que se quedó chico. Entonces, ahora es una oportunidad para Chancay y tú te das cuenta que en Chancay no hay almacenes todavía. Entonces, significa que van a tener que utilizar los almacenes del Callao. Entonces, evidentemente, estas inversiones que no son para 10 años, sino para 50 años y con una mirada de largo plazo, significa que la carga, la demanda por los servicios portuarios está relacionada con la competencia de fletes, los fletes marítimos. Y lógicamente el mundo está en crisis y los océanos son importantes en ese abaratamiento de esos fletes. Porque estábamos viendo de que, oye, el Mar Rojo está con temas y eso hace que Brasil demore más tiempo y prefiere venir por el Pacífico. Panamá, hemos tenido unas suertes increíbles en que todo el mundo se ha alineado para buscar el Perú
como un centro de atracción extraordinario. Que además geográficamente nos conviene porque estamos en el centro de Sudamérica. Siempre hemos soñado 50 años. Claro. 50 presidentes. Bueno, por eso la capital del Imperio Incaico también se encontraba acá, ¿no? Sí, no, tú te imaginas, hoy un sueño que se vuelve realidad a través de una inversión extranjera que se integra con la inversión nacional. Entonces, a mí personalmente, y desde el Cuerpo Técnico de Atracciones del Perú, pensamos que este despertar industrial que está haciendo la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara, el ADEX, lo que significa la Sociedad Nacional de Industrias, los gremios privados que estaban tranquilos, hoy tú notas que están viendo cómo participar en este proceso y exigen al gobierno para que se ponga las pilas y pueda dar el marco legal que no existe para esa promoción agresiva, con un financiamiento agresivo, que sí lo tiene Chile a través de Corfo, pero nosotros tenemos que potenciar también un COFIDE para que logre tener líneas de financiamiento públicos privadas, que logre ese segundo piso transformarlo en una banca comercial con tasas de intereses bajas, comparativa. Entonces, el impacto que va a tener esta inversión de Corío significa que las minas, el oro, el litio, todo el tema minero es una oportunidad fantástica, pero también está la energía, o sea, los temas de energía y el cambio de la matriz energética. Estamos viendo que a gritos Petroperú está pidiendo inversión. Entonces, lógicamente, alguien alineó al Dios para que realmente APEC suceda justamente este año, cuando viene el presidente chino obligatoriamente y ya obliga la presencia del presidente americano también con sus huestes privadas, porque es un enfoque diferente. Es un enfoque diferente, efectivamente. Bien, Miguel Cordano, presidente del Cuerpo de Tasaciones del Perú, estuvo con nosotros. Muy interesante, en realidad, Miguel, la conversación. Estamos a 2 meses de APEC, a 2 meses de que presuntamente también se inaugure el puerto de Chancay. Ojalá que los horarios o las fechas dispuestas se puedan cumplir. Seguramente estaremos conversando más adelante. Quiero agradecer a Miguel Cordano. Esto fue Tendencias con Pancho de Pierola en Betel Radio 100.1. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Esto fue Tendencias. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Sigue disfrutando de la variada programación de Betel. Te acompaña